Hola, buenas noches. Mi nombre es Lizeth Galindo Larrota, estudiante de Administración Pública Territorial de la CETAT Madrid, cursando actualmente cuarto semestre. El presente video corresponde al trabajo final de la asignatura de Globalización, Geoestrategia y Relaciones Mundiales, en el cual se propone analizar una problemática pues global, mundial, y que tenga pues como una incidencia multiescalar, y todo este análisis se debe hacer pues desde la perspectiva de las relaciones internacionales, la geoestrategia y la globalización. Entonces, pues básicamente la forma en la que desarrollé como el guión o el documento base para este video es con una introducción en donde se expone que pues las problemáticas eh, que enfrentamos a nivel global y cómo se pretende hacer primeramente como una conceptualización muy general de los conceptos claves que enmarcan esta actividad, como lo son geoestrategia, globalización, relaciones internacionales, y sobre todo un término que es muy nuevo, como lo es como ese enfoque o esa sí, multiescalar, qué significa más o menos, a qué comprende. También luego pues entiendo yo al momento de hacer este trabajo que varias de estas problemáticas, por no decir todas, o bueno, las principales problemáticas que voy a enunciar en el trabajo, están interconectadas o unas son consecuencias de la otra. Entonces, digamos que de manera general menciono 5 problemáticas mundiales que tienen pues esa incidencia multiescalar, que no solamente se enfocan en lo global, sino que ya van creciendo hasta tener un impacto a nivel global. Entonces, para finalmente, pues como a manera de ejemplo y para el desarrollo de la actividad solicitada, pues me enfoco en una de esas problemáticas, eh, la cual desde mi punto de vista, pues es una de las principales problemáticas que a su vez desencadena las otras problemáticas. En este caso, pues la problemática en la que me enfoqué es la pobreza y la desigualdad. Por eso vemos que cada una de estas problemáticas se debe ver como desde una óptica un poco externa, tratar de ser lo más objetivos, de, de pronto de, como lo mencionaba, hacerlo desde un enfoque holístico y que todos los actores que están involucrados sean analizados, observados, y que así la respuesta que se eh, proponga pues sea mucho más asertiva y eficiente y pues de acuerdo al contexto donde se está dando la problemática. Entonces también digamos que este trabajo se pretende que sea como un análisis, o pues desde mi punto de vista veo que esta materia, esta asignatura y los trabajos que se han venido desarrollando pues tienen la finalidad de ayudarnos a tener una visión mucho más global de los problemas que tenemos en nuestro país, en nuestras comunidades, pero ver cómo estos problemas han llegado a crecer tanto que ya es una problemática mundial, y cómo quizás podríamos atender estas problemáticas tan pronto empiezan, también pues como para no dejarlas crecer de tal manera, porque vemos que pues hay situaciones o acciones que se pueden tomar para la mitigación, o incluso en algunos casos se podría tratar hablar de algo de erradicación o minimizar como el nivel o la escala que ha tenido esas dificultades. Y pues esto nos corresponde a nosotros como administradores públicos, dado que pues nuestro campo de trabajo va a ser ese, desde los gobiernos, haciendo parte de un gobierno, de una institución pública, que podamos proponer actividades, proyectos, acciones, políticas públicas, proyectos, o incluso personas que pues tengan la aspiración de ser gobernantes, de ser pues parte de la rama ejecutiva, que se propongan estrategias concretas para la mitigación de estas problemáticas a nivel local, que a su vez hacen parte de problemas pues globales. Por lo cual, entonces también, pues, dentro de esa conceptualización que mencionaba, pues es importante que recordemos que las relaciones internacionales son aquellas que proporcionan como ese gran marco para comprender esas interacciones entre los estados y otros actores internacionales, mientras que la geoestrategia lo que hace, pues como muy a grosso modo, es analizar esa distribución que hay del poder y esa influencia que hay en el sistema internacional. Y finalmente tenemos el término de la globalización, que lo que hace es como eh,
hablar o referirse a esa interconexión y también la interdependencia que hay entre las economías, las sociedades y la cultura del mundo, como todas, pues, por más de pronto independientes que quisiese pensarse, pues realmente no, estamos todos de una manera interconectados e interdependientemente, sí, como enlazados entre los diferentes países y pues de eso también se refiere la globalización. Algo, el tema de la gobernanza. Entonces vemos que esta gobernanza como global es importante que sea de una manera más justa, mucho más coordinada y también controlada hasta cierto punto. Vemos, por ejemplo, y fue algo que se pudo ver en la actividad anterior, que fue sobre las noticias, o hacer una bitácora de noticias sobre una problemática internacional en específico de un conflicto. Entonces, digamos, en mi caso yo lo hice sobre el conflicto que hay actualmente entre Rusia y Ucrania, pero vemos también que está pues pasando entre Israel y Gaza. Entonces vemos que a veces en estos casos, cuando un gobernante de manera arbitraria toma decisiones que afectan la vida de sus ciudadanos, tanto como de otros países, como en el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, es importante que haya un control o que se pueda hacer algo a nivel internacional frente a este tipo de acciones, que se propenda por una gobernanza pues mucho más justa, mucho más pues legal también. Pero bueno, entonces todos estos aspectos son fundamentales para poder proponer soluciones que sean duraderas, asertivas y así construir o empezar a construir los primeros pasos hacia un futuro más sostenible y equitativo para todos. Entonces, teniendo en cuenta, bueno, la primera problemática que tenemos es el hambre y la malnutrición, para recordarte que no están organizados como de manera jerárquica, sino pues aleatoriamente. A pesar de los avances que tienen los diferentes gobiernos en pro de erradicar, mitigar pues el hambre en la sociedad, por ejemplo en Colombia tenemos el caso de ICBF, que por medio de diferentes programas como hogar comunitario, lo que conocemos como jardines infantiles, de programas de modalidad familiar, programas como el PAE, que lo que buscan es dar un apoyo en la parte alimentaria a los niños. Vemos que los índices de malnutrición y de hambre en Colombia pues, son muy altos. Por ejemplo, a nivel global, de acuerdo a la FAO, el estado de la seguridad alimentaria y en el mundo, en el año 2016, hay alrededor de 815 millones de personas, es decir, el 11% de la población mundial, que sufren hambre. Y de esa población, 55 millones son niños menores de 5 años, los cuales tienen un retraso en su crecimiento y un porcentaje de 52 millones de niños tienen bajo peso para su estatura. Dentro de los países pues, que más presentan estos índices es Asia, con 520 millones de niños en situación de malnutrición, África 243 millones y Latinoamérica y región Caribe 43 millones. La tercera problemática que tenemos es el acceso al agua potable. Vemos que la contaminación del agua y los conflictos son las principales causas de la falta de acceso a agua potable. Vemos que, de acuerdo a la OMS, ellos también publicaron que 844 millones de personas no tienen acceso a un servicio de suministro de agua potable y al menos 2.000 millones de personas se abastecen de un servicio de agua que está contaminado, principalmente la contaminación es por heces, lo cual pues trae terribles enfermedades como son la diarrea, la cólera, la fiebre tifoidea, y se estima que anualmente genera 842.000 muertes. Entonces, pues realmente es bastante compleja esta situación y se estima, de acuerdo a la OMS, que para el año 2025 el 50% de la población infantil, pues, perdón, la población mundial va a vivir en zonas con escasez de agua y ya lo estamos viviendo. Vemos que también hay una falta de planificación y de articulación de las diferentes instituciones a nivel local, departamental y nacional para hacer una mejor planificación, porque pues parece un poco ilógico que cuando hay grandes temporadas de lluvia, pues nuestras poblaciones se ven completamente inundadas y luego tenemos épocas de extremas sequías, entonces de pronto una falta de planificación, de organización en los planes de ordenamiento territorial, en donde debe ser obligatorio pues tener, por ejemplo, en el municipio donde yo vivo, la principal economía son los follajes, entonces se crean pues unos invernaderos y demás, es importante que pues para el uso, por ejemplo, del agua, que no se haga pues de las fuentes hídricas, sino que se construyan, por ejemplo, invernaderos y con un sistema donde se dirigen todas las canales, toda el agua lluvia hacia un reservorio y esa agua sea la utilizada, no que se pues, use el agua de los acueductos o las fuentes hídricas. Entonces siento que también es un compromiso que se debe hacer desde las entidades para pues, crear una mayor normatividad en la protección de los recursos naturales y en la planificación de mayores tanques, reservorios y pues para la captación de agua en lluvia.
el quinto. Y finalmente la problemática pues en la que nos enfocamos es en la problemática de la desigualdad y la pobreza, porque vemos que debido a esta desigualdad, a esta disparidad en los recursos, en las posibilidades, en las oportunidades, pues hay un mal uso de los recursos naturales, también hay conflictos, hay desplazamientos, porque algunos pues monopolizan algunas regiones de manera violenta, lo cual genera desplazamiento forzoso, exponen a niños a ser víctimas de malnutrición. eh, Siento que la pobreza y esa desigualdad social es como uno de los principales detonantes de las demás problemáticas, no el único, pero sí uno de los principales. Vemos a raíz de las problemáticas pues, políticas de orden público, económicas que hemos tenido en, pues, por ejemplo, en nuestro país, a nivel de Latinoamérica, pues vemos un sinnúmero de países que están enfrentando grandes crisis económicas, y lo cual pues afecta a toda la población, pero vemos que pues son algunos los que monopolizan. Entonces la pobreza extrema afecta a millones de personas en todo el mundo, limita las oportunidades y lo que hace es privar a la sociedad de derechos básicos como lo son la alimentación, el agua, la vivienda, la educación y la atención médica. Una calidad de vida pues mínima se ve negada por casos de pobreza. Entonces aquí ya entro a las soluciones y como lo que se propone desde esta materia de globalización y geoestrategia es que en este caso esta problemática, combatir la pobreza requiere una atención integral que conviene pues sí, que combine diferentes estrategias de desarrollo local, nacional e internacional y por ejemplo que desde la geoestrategia se debe como enfocar en crear un entorno mucho más propicio para el crecimiento económico y la inversión en las regiones más pobres, que hayan oportunidades. Personalmente no estoy de acuerdo de pronto con ese estado que subsidia ese estado de bienestar, sino que se debe propender más por un estado que realmente genere oportunidades. De pronto no tanto el subsidio y el subsidio, sino que se generen oportunidades de trabajo y de crecimiento a nivel económico, social y de diferentes formas. Entonces, en conclusión, pues para abordar las problemáticas mundiales con incidencia multiescalar, se requiere un enfoque, veo yo, holístico que integre todas las perspectivas de las relaciones internacionales, la geoestrategia, la globalización, que haya cooperación internacional, que haya, pues como lo comentaba al inicio, una gobernanza global más justa y la gestión responsable de los recursos, en este caso también pues que desde la globalización se haga de manera mucho más equitativa, responsable y que genere como un futuro más sostenible y equitativo para todos. Muchas gracias.